Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. 6 de la mañana con 31 minutos, 6 de la mañana 31 minutos. Qué placer enorme, como siempre, saludarles y estar acá atentos, desde luego, a la sintonía de nuestra programación que comienza desde muy tempranas horas de la mañana. Así es que desde ya, bienvenidos. Como siempre, ofertamos noticias nacionales e internacionales y el análisis pertinente de temas como los que este día vamos a tener, y en la primera parte analizar un poco el contexto de la economía del país a partir de un informe presentado por ANEP, un informe económico que destaca aspectos importantes como también aspectos que se representan como grandes desafíos para el país. Y en la segunda parte estará desde luego el ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgaín, hablándonos sobre cómo se prepara las autoridades para poder dar atención tras la alerta verde y sobre todo las constantes lluvias que están predominando en nuestro territorio. Así es que tenemos una cartelera de temas interesantes para que usted se quede con nosotros en esta hora y media de la mañana. Doy la más cordial bienvenida a Waldo Jiménez, gerente económico de la Asociación Nacional de la Empresa Privada ANEP. Gracias por acompañarnos esta mañana y darnos pormenores de este informe económico de coyuntura, Waldo. Gracias, Ernesto, es un gusto estar acá tan de madrugada, pero es un gusto. Veo que vienes con mucho... Me resiento del sueño. Sí. Bienvenido, Waldo, qué gusto saludarte. Bueno, la economía de El Salvador comienza a crecer gracias a exportaciones y remesas, lo dice la ANEP. Sí, señor. En este informe de coyuntura. Cuéntanos un poco. Gracias. Mira, fíjate que nosotros en la oficina estamos permanentemente analizando las cifras económicas, porque las cifras les son útiles a las empresas para planear los siguientes meses, el siguiente año. Para las empresas es importante, Ernesto, qué está pasando con la inflación, qué está pasando con la tasa de interés, porque son variables económicas con las que se alimentan el presupuesto que realizan todos los años y las revisiones que hacen del mismo presupuesto. Entonces, permanentemente hacemos análisis. Yo tengo años de trabajar en la oficina y les digo a los jefes que lo que quisiera, siempre que voy a presentar un informe, es decir cosas buenas, que están pasando cosas buenas. Este es un momento en el que están pasando cosas buenas para la economía del país. Nuestro informe está dividido en 3 partes. La primera parte tiene que ver justamente con que las familias y las empresas están impulsando la reactivación de la economía. La segunda parte del informe tiene relación con que todavía hay factores que continúan obstaculizando que esa recuperación sea sostenible. Y una tercera parte de nuestro informe indica que el futuro, con la información disponible a esta fecha, el futuro es más incierto, Ernesto, muy incierto. Entonces, si me permites decir sobre la primera parte, efectivamente lo que el año pasado perdimos un 8%. A ver, pero explícame un poquito, perdona que voy a interrumpirte. Explícame un poquito esto de que estamos creciendo, comienza a crecer gracias a exportaciones y remesas, pero se ve un futuro incierto. ¿Cómo entender esto? Ok. Explícame. Mira, el año pasado perdimos un 8% de la producción. El Fondo Monetario Internacional en sus proyecciones dice que para este año la economía del país va a crecer la mitad de ese 8, 4. Pero el gobierno hace 2 semanas salió haciendo unas proyecciones de cierre 2021, indicando que la economía crecería 9%. 9% es la tesis. Entonces, estábamos revisando las cifras económicas y fuimos a ver en particular 2 variables que son los pilares sobre los cuales se sustenta la economía del país, que son las remesas y las exportaciones. Y a partir de las cifras de los últimos 6-7 meses, de los primeros 6-7 meses del año, efectivamente encuentras que a la economía, a partir de esas 2 variables, le está yendo bien, muy bien. Pero eso no quiere decir
que, por lo tanto, vamos a crecer 9% en el 2021, pero también vamos a crecer 9% en el 2022 y en el 2023. Para los siguientes años todavía tenemos muchos retos, y los retos se enfrentan a partir de los riesgos que hemos identificado y que me permitiré explicar un poco más adelante. Por ahora lo que encontramos es que las remesas están creciendo a tasas espectaculares, nunca vistas en la historia del país. Están creciendo al 30%, 40%. Si tú comparas julio con julio, las remesas han crecido al 40%. Si hacemos otras medidas, ¿verdad? Anualizamos los datos, sumamos los últimos 12 meses para cada mes, 12 meses anteriores, y nos damos cuenta que las remesas, Ernesto, no solo han superado la meta que nunca se había superado de 6.000 millones de dólares, sino que hemos superado los 7.000 millones de dólares. Eso, para tener orden de dimensión de qué significa, porque claro, a veces los economistas decimos cifras cada año, desde hace 20 años, cada año las remesas crecen 200 millones de dólares cada año, más o menos en promedio. O sea que si este año hubo 3.000 millones de dólares de remesas, el siguiente año habrá 3.200, 3.400, 3.600. Pues resulta que este año, solo los primeros 7 meses, hemos crecido 1.200 millones de dólares. O sea, por 6 lo que hemos crecido normalmente. Eso está significando un flujo importante de dinero en la economía, que se está reflejando principalmente con las cifras que hemos visto en el comercio. Tú sabes y todos sabemos que principalmente las remesas se destinan a consumo. Bueno, el consumo entonces está creciendo a tasas impresionantes del 50%. Y también se destina una parte importante de las remesas a la construcción. La construcción, Ernesto, está creciendo a tasas impresionantes del 80%. O sea, no estamos hablando de que antes crecía 3 y crece 4. No, estamos hablando que hemos pasado a un crecimiento, ahí está mostrado en la pantalla, un crecimiento del IVA de construcción del 82% en el último dato disponible, que es a mayo. Entonces, el sector, este informe, Ernesto, vale la pena hacer la siguiente aclaración. Este informe lo hemos construido con la opinión, hemos tenido más de una decena de reuniones con empresarios de los diferentes sectores. Nos hemos reunido con más de 100 empresarios. Los empresarios del sector construcción nos dicen que este fenómeno de aumento de la construcción no solamente es en San Salvador o en las principales ciudades del país, es un fenómeno nacional, que en todo el país se está viendo un movimiento importante de la construcción. Que mucho del cemento, el cemento está creciendo al 25%, el consumo de cemento, que mucho del cemento que se consume en el país se está vendiendo al menudeo. O sea, estamos hablando de familias o empresas que están haciendo a lo largo y ancho del país mejoras, ampliaciones, que están haciendo nuevas construcciones. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué está pasando que hace que las remesas crezcan tanto? ¿Verdad? ¿Qué está sucediendo? Y hemos identificado al menos 5 factores. Uno de ellos es que la economía de Estados Unidos está creciendo arriba del 6% este año. Tú sabes que Estados Unidos es importante para nosotros y para las remesas. Claro. Es más, primero, está creciendo el 6%. Segundo, lo que está sucediendo es que hay un bono de desempleo extraordinario que se ha otorgado a partir de marzo, que termina ahora en septiembre, termina justamente el Día Nacional del Bitcoin. Entonces, ese bono podrá significar, porque lo mismo le está pasando a Guatemala y a Honduras. El Salvador está creciendo al 40%, pero también Guatemala y Honduras, las remesas están creciendo al 40%. Un tercer factor puede estar relacionado con más inversión en bienes raíces, salvadoreños que deciden ante el riesgo migratorio tener una inversión en el país, que una mejor casa les sirva de pivote
¿verdad? Un cuarto factor puede ser que todavía más adelante, Ernesto, hay todavía 24,000 familias salvadoreños que no han encontrado empleo, le están pidiendo ayuda a sus parientes, o puede ser, no tenemos datos para confirmarme esto, pero tú me entenderás que es razonable pensar que hay más migración. Entonces, estos son los... lámina te lo respalda lo que me estás... Sí, esto nos puede indicar que estos 24,000 salvadoreños que no encuentran trabajo, que tenían antes de la pandemia y hoy no tienen, están pidiéndole ayuda a sus parientes, y esa es una fuente sin duda de más remesas para el país. Esos 5 factores pensamos nosotros que están ayudando a la remesa. Y un segundo pilar son las exportaciones. Hay unas gráficas más atrás, antes del empleo, encontramos que las exportaciones el año pasado cayeron 15%. Oye, en Guatemala aumentaron 1,5%. Pero en El Salvador cayeron 15%. Nosotros teníamos mucho temor, Ernesto, de que eso causara un daño permanente, porque tú sabes que en el comercio internacional, en general, en todas las relaciones económicas, está por delante la confianza. Entonces, si de repente sos un proveedor que no sos confiable, difícil que te vuelvan a hacer pedidos. Sin embargo, nuestras exportaciones se han recuperado para estar todavía en pandemia, porque todavía nos falta un año, año y medio de pandemia, ¿verdad? Entonces, para estar en pandemia, el que nuestras exportaciones estén, mire, ese es el dato de exportaciones anualizadas, estamos ya arriba de los 6,000 millones de dólares de exportaciones. Nos hemos recuperado, las tasas a las que nos estamos recuperando es del 7% combinada. Si tú solo tomas en cuenta julio de este año con julio del año pasado, el crecimiento es 45%, pero nos pareció que había que suavizarlo un poco, y la manera de suavizarlo es comparar con 2019, y la tasa combinada de los 2 años es 7%. No es una tasa espectacular, pero en el contexto internacional en el que estamos, significa una muy buena noticia. Casi todas nuestras exportaciones, el 70% de nuestras exportaciones son de productos no tradicionales. Estas también están creciendo al 7%, pero las que van a Centroamérica están creciendo al 10%, y el sector más afectado el año pasado, la maquila, está creciendo al 8% también. O sea que aquí estamos viendo una recuperación bastante sana de las exportaciones. El tema fundamental, Ernesto, aquí tiene que ver mucho también el desvío de comercio, ¿verdad? Había comercio de China, y ahora resulta que hay menos comercio con China, que el flete es 5 o 6 veces más caro. Y entonces hay un desvío de comercio, y hay una oportunidad para nosotros que se le ha llamado el nearshoring, que es posible que este tipo de exportaciones se consolide en el país para generar empleos en el futuro. Ok, vamos a ver. Una vez teniendo la descripción que me has dado de las razones por las cuales las remesas, a criterio de ustedes, en el estudio muestra que realmente así es favorable, digamos, el crecimiento que ha tenido, para hablar de una proyección de mejoría en la economía, incluso de acompañar la versión oficial para decir que vamos a crecer al 9%, y tener al sector de la exportador como también otro pilar fundamental. Esto significa que el clima de país que se vive es el correcto, es el idóneo. ¿Vivimos un buen clima de país? Mira, justamente esa es la intención de la tercera parte del informe, ¿verdad? Poner alertas sobre todos aquellos aspectos que ponen en riesgo que esta recuperación... O sea, ahora, este año 2021 estamos recuperando lo que perdimos en el 2020. Entonces, jóvenes, muy bien, hemos hecho bien la tarea y hemos recuperado. Porque una meta de crecimiento de un 9%, yo en lo que va a lo largo, creo que sí lo tuvimos, fue en el 92, después de la guerra, de la firma de los acuerdos, por toda la inyección de capital que se dio de dinero de cooperación, que algunos vinieron, otros no, pero que me inyectó capital, ¿verdad? Dinero a la economía. Vaya, por ejemplo, tú has puesto un muy buen ejemplo, Ernesto, porque cuando se firmó la paz, la economía era una economía de guerra, y la economía de El Salvador creció al 6%. Una tasa alta que nunca habíamos crecido, pero logramos crecer 6% varios años, no un solo año. O sea, fue sostenido el crecimiento. Ese es justamente el tema que queremos poner
sobre la mesa. No basta un año recuperar, porque en el caso de la guerra pues, tenías tasas bajas y creciste 6. Aquí no, aquí la situación que tenemos es que caíste 8 y con solo que nos recuperáramos 8 sería una muy buena noticia. Esperamos que esa tasa, si no se logra el 9, que se logre el 8, ya es una recuperación de lo que perdimos. ¿Cómo hacemos para que esa tasa de 8 se replique el siguiente año y el siguiente año y el siguiente año? Porque eso sería una maravilla para El Salvador, para la generación de empleos, la atracción de inversiones. Déjame en todo caso terminar esta primera parte del informe haciendo notar un tema que siempre se critica, justamente ese gráfico que están mostrando, un tema que siempre se critica. Hay una campaña permanente, no desde este gobierno, desde hace muchos años, de parte de organismos internacionales, más bien vinculados a la izquierda, de elevación de impuestos. Pues resulta que los impuestos, resultado de que hay más actividad económica, están creciendo a una tasa solo vista en años 2006-2007, que crecieron 17% los ingresos tributarios. Y en ese momento había sido resultado, entre otras cosas, de una reforma tributaria. Hoy estamos creciendo 17%, el IVA está creciendo 28%, Ernesto. El impuesto sobre la renta, 11%. Ten en cuenta que el impuesto sobre la renta está basado en la ganancia que tuvieron las empresas, y a pesar de el año difícil que fue el 2020 y todavía 2021 para unos sectores, que el impuesto sobre la renta crezca a una tasa combinada de 2 años, 11%, es una excelente noticia, ¿verdad? Esto quiere decir que los salvadoreños cumplen con sus obligaciones tributarias, que las familias cumplen con sus obligaciones tributarias, aportan al desarrollo del país para que el gobierno haga su parte. Mira esa gráfica que justamente acaba de pasar. Bueno, vamos a ver, la anterior es la del IVA. No, un poco más atrás, se fue más adelante, pero ahí está el 11% del impuesto sobre la renta, dale un poco más atrás. Las familias aportando, creciendo el 28% el IVA, ¿verdad? Y una más, creo. Ahí está, mira. De tener 2.100 al cierre del 2019, ahora tenemos 2.400 a junio del 2021. Es un aumento importantísimo de la recaudación de impuestos. Los salvadoreños en verdad tenemos una cultura fuerte de pago de impuestos, y eso queremos hacerlo notar como otra buena noticia de lo que le pasa a la economía de El Salvador. La segunda parte del informe, Ernesto, hace notar aspectos que están retrasando la recuperación económica. Uno de ellos, ya lo vimos, es que no se han recuperado todos los... Para cuando el peor momento de la crisis, junio de 2020, se habían perdido 72.000 empleos. Hemos recuperado 2/3. Hemos recuperado 48.000 empleos, pero todavía hay 24.000 que no se recuperan. Ahí está, mira, 47.000, dale, nos faltan 24 y hemos recuperado 48.000. Ok, déjame retroceder un poquitito de lo que hablábamos anterior en el cierre del primer análisis que tú hacías. A ver, siempre hemos reconocido el trabajo, el sacrificio de nuestra diáspora, de nuestros salvadoreños en el exterior. Su solidaridad. ¿Verdad? En términos económicos, y que se traduce a la hora de medir la cantidad de dinero que entra a través de las remesas. Ahora, con este ensayo, con este estudio, con esta investigación que los coloca como uno de los paladines fuertes de esa proyección de crecimiento de país, creo que van a tener que verdaderamente dársele una medalla de oro por más, ¿verdad? Por todo el trabajo que han hecho, por todo el sacrificio que hacen. Quiero resaltar esta mañana, ¿a qué quiero llegar? Quiero resaltar que verdaderamente los salvadoreños en el exterior juegan un papel importante para el sostenimiento de esta economía del país. Es una medalla de diamante todos los días, un aplauso, Ernesto, porque sin la comunidad de salvadoreños en Estados Unidos
y el aporte, la solidaridad que tienen con sus familias y con el país, nuestra economía no se sostendría. Por eso decimos, la economía nuestra está sostenida en las remesas, que es la solidaridad de los salvadoreños en Estados Unidos y en otras partes del mundo, y en las exportaciones, que es el esfuerzo de nuestros empresarios para buscar nuevos mercados fuera, porque nuestro mercado es relativamente pequeño, buscar nuevos mercados e identificar, persuadir a clientes de que nuestros productos son de la calidad suficiente como para competir a nivel internacional. Sin las remesas no se sostendría la economía de El Salvador. Interesante. Por eso el honor de espacio y de comentario que quería hacer. Sí, me parece muy valioso lo que tú estás diciendo. Hacer ese reconocimiento es un poco lo que nosotros queremos hacer notar. Es fundamental lo que hacen los salvadoreños, el amor que le tienen al país, a sus familias, es lo que nos tiene a flote. Ok, veamos ahora la siguiente etapa del análisis que me decía, sí, de los riesgos o desafíos que se pueden... La segunda parte son los factores que juegan en contra todavía. Ok, veamos un poco ese otro escenario gris, que creo que es al que tú te referías, ¿no? Sí, que son temas que debemos resolver, digamos. Hay todavía 24,000 salvadoreños que no tienen empleo. Para la época el peor mes de la pandemia para las empresas fue mayo. Hubieron 1.700 empresas que dejaron de cotizar a la Seguridad Social, y estas empresas pudieron dejar de cotizar a la Seguridad Social, Ernesto, porque cerraron, porque quebraron, porque no eran... Por ejemplo, hay sectores como el de restaurantes, hoteles, gimnasios, definitivamente estaban cerrados y no podían operar. De esas 1.700 empresas, se han recuperado casi 1.000 empresas. Hay 1.000 salvadoreños, emprendedores, pequeñas y medianas empresas. Porque hay que entender que las empresas grandes no son las que cerraron. Cerraron las pequeñas y las medianas, ¿verdad? De estas se han recuperado 1.000, pero todavía hay 770 que no se han recuperado, ¿verdad? Y están 770 que no se han recuperado. Habían 33,000, ahora hay 32,000, más o menos 770. Y en el siguiente gráfico se muestra cuáles son las que efectivamente que se han recuperado, que son 947. Esos son dos factores que juegan en contra de la recuperación económica. Hay un tercer factor, y hay un tercer factor al que debemos estar muy atentos, porque va a estar presente este año 2021 y todo el 2022. ¿Qué es? Que los precios están subiendo. Los precios a nivel internacional, ¿verdad? Los precios suben, todo va a estar más caro. Eso es consecuencia, al menos mostramos tres indicadores que son relevantes para el país. Mostramos el precio del trigo, que desde la pandemia ha aumentado un 38%. Eso es una parte fundamental de la dieta en El Salvador, de la parte de alimentos, pero también ha aumentado el precio del maíz un 60%, también desde la pandemia 62%. Y si tú ves uno de los precios de los commodities que más impacta nuestra economía, el petróleo ha subido un 80%. Claro. Entonces, podemos seguir hablando de otros indicadores a nivel internacional, sí, ¿verdad? Así es, pero quiero coronar un poco con relación a aquellos aspectos o factores que en este momento he visto que está llevando a sectores como el que tú representas, la gremial, a sentar posturas de no estar muy de acuerdo. Por ejemplo, con el tema del Bitcoin, por ejemplo, es un caso, sí. Solo para citarte un ejemplo, y colocarlo sobre la base de esa nube gris, que puede ser un contraste, porque al sentar y decir que no creen que sea correcto de alguna manera establecerlo como moneda de curso legal, vendría a ser un riesgo para lo que estamos hablando de esas proyecciones de crecimiento. Sí, ese es, y justamente es uno de los riesgos que están presentados más adelante. Ok, me adelanté un poco porque quiero correr por el tiempo también. No te preocupes. Entonces, los precios, este país ha estado con precios que no han ido más allá del 2%. Los últimos años medios han estado precios deprimidos. Este tiempo que se nos viene va a ser de precios altos, y todos debemos ser prudentes para recortar aquello que sea necesario recortar, tanto las familias como las empresas. Y hay un factor que, en vez de ayudar,
provocar que los precios continúen al alza. Todavía no sabemos cuál va a ser su efecto, y es el aumento del salario mínimo, una decisión que se tomó reciente y que entra en vigencia a partir de este mes, porque nunca hay que perder de vista que cuando sube el salario mínimo, no solo sube el salario mínimo, sino que en general sube toda la estructura puede ser salarial. Un factor de contracción a esa proyección de crecimiento. Ese puede presionar al alza de los precios. Y un cuarto factor que pensamos que juega en contra del crecimiento es que debemos más, Ernesto. Sí, el tema de deuda. Si se muestran las gráficas, en lo que vamos de este gobierno, en los 25 meses, el dato que tenemos, hemos tomado poco más de 4.000 millones de dólares de deuda. Eso significará que este gobierno ha tomado aproximadamente 2.000 millones de dólares por año de deuda. Eso nunca había sucedido en la historia del país. En el peor tiempo de deuda que tomamos fueron 900 millones de dólares en el gobierno del presidente Funes, porque tuvo que paliar la crisis de aquel momento. Ahora estamos hablando de 2.000 millones, pero desde el 1 de mayo a la fecha se ha contratado deuda adicional por 4.500 millones de dólares, los cual, ese es el gráfico de la deuda, ¿verdad? Que está en 4.015, y eso nos ha llevado a tener niveles de deuda del 92% del PIB, sumado a la deuda que se ha contratado, pero que no está desembolsada, porque son proyectos. Los 4.500 millones de dólares, llegaríamos a 110% del PIB. En el lenguaje económico eso se traduce, el tema de deuda, en riesgo. Impuesto. Sí. O sea, la posibilidad de impuestos, ¿no? Hay riesgo. Medidas. Porque esa deuda alguien tiene que pagar. Claro. Entonces, y siempre lo han dicho ustedes, el país no puede seguir corriendo porque está la deuda en ese tema de deuda. Ahí está la deuda por periodo presidencial. Tú puedes ver que en este caso es más del doble. Y tenemos un slide justamente, Ernesto, que refleja que hay que pagar la deuda y alguien la tiene que pagar. Y lo primero con lo que hay que pagar es, tenemos un riesgo 2022 para las empresas, pero también para las familias, de suba de impuestos. Si no alcanza el dinero, van a pagar la deuda con el dinero de las pensiones. Si no alcanza, se va a pagar con nuestros ahorros. Si no alcanza, se va a emitir moneda digital. Y si no alcanza, hay países como Argentina y Ecuador que han caído en default, ¿verdad? Que han dicho que simplemente no pueden pagar. Ahí están mostrando en la pantalla toda la deuda que hemos tomado. Esos son 2 fideicomisos que todavía no tienen fuente de financiamiento. Los siguientes, también tenemos un estimado de los fideicomisos del Bitcoin, del que tú ya mencionabas. Nosotros hemos estimado que si todos los salvadoreños que tenemos DUI vamos a sacar la Chivo Wallet, el gobierno gastará 140 millones. En el presupuesto, en una reforma del presupuesto que se presentó esta semana, hay 30 millones para la Chivo Wallet. Está suponiendo el gobierno que al menos 1 millón de salvadoreños va a retirar la billetera. ¿No será un incentivo, como lo maneja el gobierno, para poder hablar de crecimiento, de dinamizar más la economía? Porque ahí hay un problema, y lo voy a plantear así, de esa manera. Tenemos dos discursos, ¿verdad? El que oficialmente se dice que es una de las oportunidades para entrar en una carretera moderna de crecimiento, de apertura a nuevas inversiones con esta moneda virtual, pero por otro lado sectores que dicen que esto representa como algo que no es beneficioso para la economía del país. ¿En qué plano debe de estar o ponerse esta mañana el salvadoreño promedio, que ese es nuestro rol, para poder comprender este tema que es el que está ahorita en boga de todos? Sí, déjame decir sobre el Bitcoin. Vamos a ver si salen 5 cosas que decir. Primero, entra en vigencia el 7 de septiembre y es una realidad que tenemos que asumir y buscar la manera de enfrentarla. Sobre eso, déjame decir una segunda cosa, que es, el gobierno lo ha insistido también de diferentes maneras, que es opcional. Y yo quiero resaltar que los salvadoreños, las empresas y las familias, tomemos libremente la decisión de usarla o no usarla. Es libre, ¿verdad? Una tercera cosa que quisiera decir es que lamentablemente estamos usando un activo como moneda.
O sea, es como que de repente decidiéramos usar la acción de Amazon o de Coca-Cola o la acción de Pfizer como moneda de curso legal. El Bitcoin, el que se llame coin, no quiere decir que es moneda, no es moneda. Es como que nos pusiéramos a decir, ahora vamos a ganar la competencia de carrera usando una bicicleta estacionaria. La bicicleta estacionaria no nos va a llevar, porque no es un medio de transporte, es un medio para hacer ejercicio. Entonces tenemos estamos queriendo asumir como moneda algo que no es moneda. Y una cuarta cosa que quiero decir, Ernesto, y permíteme que aquí me extienda un poquillo más, pero es que los gobiernos tienen la tentación de querer presentar algo como la puerta al desarrollo. Muchos se acordarán que hace 20 años Arena nos dijo que con el dólar íbamos a entrar al desarrollo. El dólar nos ha dado estabilidad, ciertamente, pero no nos ha hecho crecer, ¿verdad? Porque no basta el dólar. Unos años después Arena nos dijo que con el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos íbamos a entrar al desarrollo. Tampoco sucedió, y así los gobiernos anuncian de manera rimbombante medidas que no, porque para crecer, y ahí es donde quiero hablar un poco más, para crecer se necesita una serie de acciones, de políticas. Hablemos de eso, si te parece, cuando regresemos. Okay. ¿Sí? Listo. Porque también a eso súmale que todo el ajuste estructural que se planteó en aquel entonces de cambio de toda la meta o la base exportadora o de producción también de país, iba a generar desarrollo, y aquí estamos. Entonces, ¿tú crees que es el mismo pecado que podríamos cometer con una apuesta como esta? Estamos haciendo el mismo pecado. No estamos resolviendo los problemas del país, sino que haciendo nada más anuncios de cara al público, ¿verdad? Y al marketing. Ok, ¿cuáles son las acciones concretas que hay que hacer para darle sostenibilidad con el tiempo a esto? Hablamos de esto cuando regresemos. Ok, listo. Vamos a la pausa, 7:02. También información de tráfico para usted. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Vámonos, gracias a Texaco con Tecron, a conocer cómo está el tráfico. Recuerde usted que son más de 100 años evolucionando para ser insuperables. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Estas son las imágenes desde nuestro emblemático, sí, así es, Boulevard del Ejército, para que vea usted cómo está el ingreso de vehículos a esta hora hacia la ciudad capital. Carga vehicular sin duda alguna, hora pico, es normal, pero también tenemos hacia el oriente de la capital bastante fluidez, como lo muestra esta imagen, el carril que va hacia precisamente el sector de Ciudad Crediza. Así es que desde ya tome en consideración usted estas imágenes, y si no, pues hay que buscar vías alternas que le permitan a ustedes llegar a tiempo con sus compromisos. Aquellos que en algún momento nos están sintonizando en esta hora, recién estaba conversando con algunos residentes en el sector de Soyapango, la vía alterna, y ojalá que las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, que estratégicamente están viendo la solución del problema de tráfico en la capital, puedan darle mayor atención a la calle El Guaje, que conecta el sector de la colonia Santa Lucía Matasano con el sector de San Marcos, como una alternativa inmediata para evitar cruce o ingresar a la capital aquellos que pueden utilizar el sector de la autopista a Comalapa, y por supuesto también la carretera panamericana, que sería la conexión misma que hace con el Boulevard del Ejército. Muy interesante, ya hay un tráfico, una carretera, pero no está acorde a las proyecciones. Esperamos que sea punto de atención para las autoridades. 7:04. Gracias a Texaco con Tecron. Este fue el informe de tráfico. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. En la primera parte del programa, Waldo Jiménez, gerente financiero económico de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, con nosotros, en la que nos ha permitido conocer este informe coyuntural de la economía del país, en la que desde luego concatena muchos elementos de estudio
para poder sostener de que el país atraviesa a partir de los indicadores de exportación, como también las remesas, por un momento bastante positivo para la economía, pero a la vez también advierte de riesgos o aquellos nubarrones que podrían ser, de no ser atendidos, ser un factor de contraste a esas metas de crecimiento que concuerdan con las proyecciones que hace la parte oficial, el Banco Central de Reserva, que anda alrededor del 9% en proyecciones para este año. Como el caso de la deuda, de ponerle mucha atención, el caso de los precios, el grado de la inflación, hablar del tema del salario, incremento del salario mínimo, y por supuesto también a este tema del Bitcoin, que es un tema de debate muy contemporáneo. Pero veamos la otra etapa, en la cual tú decías, y cerramos un poco el ciclo anterior de análisis, es el de buscar aquellos aspectos que vengan y determinen acciones que permitan la sostenibilidad en el tiempo para mantener estas proyecciones o este crecimiento que tenemos hoy en día. ¿Sí? Si yo necesito un minuto para decir que los riesgos más importantes que es la tercera parte del informe, ¿verdad? Los riesgos más importantes que estamos experimentando ahora es el riesgo sanitario, porque la pandemia, llevamos año y medio y fácil vamos a pasar un año, año y medio más en pandemia. Y eso es un riesgo que distorsiona los mercados, Ernesto, y para nosotros es el principal riesgo que está afectando la suba de los precios a nivel internacional. Y un segundo riesgo que tenemos en El Salvador tiene que ver con el riesgo político. El ciclo 2021-2024 nos ha puesto en una ruleta de toma de decisiones políticas. Ahí está la gráfica que nos parece importantísimo hacer notar. Esos datos no están al 13 de agosto. Ya tenemos un 38% a esa fecha de población. Yo creo que ya llegamos a 45% de la población sujeta a vacunarse, que tenga la segunda dosis. Pero aquí quiero decir una frase: nadie está vacunado hasta que todos estemos vacunados. ¿Qué quiere decir eso? Que si nuestros vecinos continúan con esos bajos niveles de vacunación, la interacción que tenemos con ellos va a provocar que el virus continúe circulando. Y eso que es válido para Centroamérica es válido para todo el mundo, ¿verdad? Todos estaremos vacunados hasta que no haya país que no tenga niveles altos de vacunación. En todo caso, sin duda, estamos muchísimo mejor nosotros porque hemos hecho la tarea de tener altos niveles de vacunación. El informe reconoce medidas y acciones gubernamentales que han sido positivas para hablar de esto que estamos hablando. Por ejemplo. Esta es una buena decisión, digamos. La remesa no es una decisión gubernamental. La remesa es una decisión de la solidaridad de los salvadoreños. ¿No lo ven como un factor de credibilidad de la población que cree que las cosas en el país se están haciendo bien? Bueno, lo veremos especialmente ahora que se termine el bono. Ok, si el modelo de exportación, que es otra meta de crecimiento que identifica el informe, ¿no será porque las condiciones son favorables en el país para poder generar mayor producción y mayor exportación? Sí, como te decía, nosotros hemos conversado con un centenar de empresarios, ¿verdad? Y lo que nos dicen es, hay nuevas oportunidades en Estados Unidos, ¿verdad? El riesgo político es un riesgo que va a estar presente en los siguientes 3 años. Entonces, permítanme pasar a decir, ¿y entonces qué hacemos? Porque El Salvador no puede continuar dependiendo de la solidaridad, ¿verdad? Sí. Entonces, hay 4 áreas que no es más que regresar. No hay un camino corto al desarrollo, Ernesto. Los fundamentos del crecimiento de la economía son unos aquí, hoy y hace 10 años y hace 100 años. Son los mismos. ¿Cuáles son los fundamentos del desarrollo y del crecimiento económico? Si la economía de un país depende del capital y del trabajo, hay que mejorar el capital y el trabajo. ¿Cómo se mejora el trabajo? Con una agenda integral y consistente de educación. ¿Cómo se mejora el capital? Con 2 agendas. Una de mejora de infraestructura y otra de innovación, en este caso, de innovación en temas digitales. Y una 4ª agenda que los abogados llaman de una manera bien extraña y que hasta cuesta pronunciar, una palabrota bien larga, así, institucionalidad. Institucionalidad. Eso es, dicho de otra manera, con reglas del juego que sean claras, estables y predecibles.
¿verdad? No hay otra manera para lograr el desarrollo sino abordar la agenda de educación, de infraestructura, de innovación y de institucionalidad. Y eso no da resultados después de 2 años de gobierno, ni después de 20 años que gobernó Arena. Bueno, debimos haberlo tenido después de 20 años que gobernó Arena o después de 10 años que gobernó el Frente, si la agenda hubiera sido consistente. Pero ambos partidos, uno lo hizo mal, el otro lo hizo peor. Y ahora tenemos que el desarrollo del país está bien comprometido y no vemos que en el actual gobierno se estén tomando decisiones de largo plazo como la educación, como la infraestructura, para resolver de manera estructural los problemas de crecimiento del país. Ese es el principal reto, porque no podemos seguir dependiendo de las remesas, porque eso no solamente, mira, desde que empezaron las remesas hay muchos que dicen se van a acabar, y al final no se han acabado, sino que continúan aumentando, pero sin duda es un modelo que no es sostenible. A ver, la seguridad jurídica, la seguridad... Esas son las reglas del juego, la institucionalidad, ¿verdad? A eso quería detenerme un poquito. Sí, son las reglas. Y lo que vemos ahora mismo es que las reglas, desde el golpe de Estado del 1 de mayo, hemos perdido la institucionalidad. Otra cosa es que vivamos el día a día como que si nada pasara, pero la eliminación de la Sala de lo Constitucional rompió el orden de la Constitución, y desde ese momento hemos pasado a un régimen que no da certeza sobre que la decisión, la resolución de la parte judicial va a ser conforme a derecho, va a ser imparcial, no da certeza. Y esa incertidumbre retrasa las decisiones de inversión de los privados. De cualquiera. A ver, ahí es donde quisiera... Imagínate tú que algún joven se decide estudiar en la universidad, que sus papás pueden, pero resulta que las reglas del juego son que el rector en cualquier momento puede subir la nota mínima para graduarse, que puede cambiar los requisitos para graduarse sin preguntar y sin consultar a nadie. Entonces, un joven va a estar dispuesto a embarcarse en un proyecto de 5 años sin saber que si el promedio de notas que hoy le exigen es de 6, mañana puede ser de 8, sin saber que si la cuota que hoy paga es de 100, mañana va a ser de 300. Con esa discrecionalidad y arbitrariedad, lo que va a preferir un joven es estudiar una carrera de 1 año, porque por lo menos este año tiene alguna certeza, un horizonte de que las reglas del juego están estables. La seguridad jurídica es fundamental, las reglas, la confianza, todo es el mismo concepto. Si tú llegas a un lugar y sientes que te da confianza porque en ese lugar se respetan las reglas, inviertes. Si no tienes la certeza, prefieres esperar o buscar otro lugar donde invertir. A ver, regresemos un poco al tema de la institucionalidad. Hemos conocido que ANEP no se ha opuesto, sino que advierten precisamente de que no es así o así no el tema de las reformas, de la propuesta de reformas a la Constitución, por ejemplo. Es otro de los elementos o figuras que no podemos soslayar en este análisis, ¿cierto? Sí, por ejemplo, esas reformas que ha planteado un equipo formado por el vicepresidente de la República, como no hay certeza, no sabemos exactamente qué va a pasar con esas reformas, porque se van a aprobar según el procedimiento establecido en nuestra Constitución, ¿o no? Hoy mismo no te puedo dar certeza de eso, ni tú, no sabemos exactamente qué va a pasar con esesa reforma. A ver, recurro a la respuesta a esa pregunta que se le ha hecho a los promotores de esta, y sostienen que sí, así será. De hecho, se está llevando a cabo un proceso de consulta a la cual sectores como el que tú representas, según ellos, fueron invitados y no llegaron. Sí,
Pero ahora sostienen que es injustificable venir a criticar algo de la cual pues, no participaron. Te traslado un poco así, a grosso modo, cuando les pregunté, bueno, miren, hay sectores como ANEP y otros que se están mostrando en desacuerdo por la forma o el mecanismo en que ustedes están llevando a cabo este proceso de consulta. Y yo creo que en el fondo hay un temor que todo el mundo podrá saber lo que voy a decir a continuación. No ha habido en América Latina, excepto Chile, no ha habido en América Latina un proceso de reforma a la Constitución que no termine, que no tenga como objetivo la reelección presidencial. Todos los procesos de reforma a la Constitución en América Latina llevan a la reelección presidencial. En Chile ha sido un proceso sui generis, que ha sido la población la que ha presionado a los políticos a cambiar la Constitución. Ese es, porque hay que decirlo también sin tanta... ¿Sí? Tú hablaste de la población, no los políticos. Entonces... O sea, la población tiene derecho a hablar. Sí, sí. Es correcto. La población con marchas, y todos sabemos lo que ha pasado en Chile los últimos 20 meses, ¿verdad? El temor es la reelección presidencial. No hay que darle tanta vuelta al temor que existe de reforma a la Constitución. ¿El temor para de parte quién? de los sectores que, en este caso, como ANEP, como los empresarios, tienen temores sobre el proceso de reforma a la Constitución. ¿Verdad? Las constituciones, Ernesto, son siempre instrumentos, un pacto social que puede ser mejorado. Y de hecho, si no se mejora, puede obstaculizar el mismo desarrollo. O sea que tener el dinamismo de mejora a la Constitución es algo necesario. Nadie se puede oponer a mejorar la Constitución. El riesgo que hay es el de la reelección presidencial. Ahora, voy a salirme un poquito del punto central del análisis de coyuntura para detenernos siempre en el tema de la institucionalidad. ¿Hay espacios de aporte, sugerencias que van a tener que hacer ustedes para, de alguna manera, porque el tema, a mi criterio y por lo que muchos sectores o muchos analistas consideran, es imparable, digamos, imparable, que no se vaya a presentar esto ya de manera oficial en la Asamblea Legislativa? Mira, yo creo que las organizaciones empresariales, los socios de ANEP, que son 48 organizaciones empresariales, tenemos un reto de cara a los socios, a las empresas, y la tarea principal que tenemos en este momento es de ayudar a las empresas a salir adelante, a conducirse a través de la transformación digital que está demandando el mundo, en facilitar la capacitación de sus trabajadores. Toda esa es la agenda que está impulsando ahora mismo las organizaciones empresariales y que nos parece fundamental para el desarrollo del país. Ok, interesante. Yo quiero agradecerte, Waldo, que nos hayas permitido esta mañana conocer un poco en detalles, muy claro como lo has hecho, de darnos a conocer este informe que a la hora de verlo comparativamente con el discurso de las autoridades del Banco Central, pues coinciden precisamente en esas metas de crecimiento. Aunado a eso, el tema de advertir la necesidad de atender ciertos nubarrones, ¿verdad? Grises que se ven en el camino. Gracias por haberme acompañado. Sí, dime. Yo, Ernesto, solo quiero decir que a las empresas les conviene que al país le vaya bien. A las empresas les conviene que al gobierno le vaya bien. Y las organizaciones empresariales respondemos a lo que piden las empresas. Las organizaciones empresariales, la ANEP y todas sus gremiales socias, no tienen una agenda, no somos oposición. Queremos que al gobierno le vaya bien. ¿Siguen quebradas las relaciones, cortadas las relaciones entre la ANEP y gobierno? Sí, porque esa es información pública, digamos. Es algo público. Y las empresas tienen 10, 20, 50 años de estar en el país y los empresarios han visto que los políticos toman buenas y malas decisiones. Y en base a su experiencia,
llevan a través de las organizaciones empresariales recomendaciones y sugerencias solo con el único objetivo de que al país le vaya bien y que al gobierno le vaya bien. Hay empresarios fuertes que están trabajando con el gobierno, ¿no? También es público, como tú dices. Sí, pero como te digo, porque legitiman esto. Porque las empresas no tienen como objetivo causarle un daño nunca ha sido el objetivo causarle daño al gobierno, sino asegurarnos de que a todos nos vaya bien. Y para eso son las recomendaciones, para eso hacemos los análisis. No los hacemos porque si no, mira, vaya y métete a un partido político, ¿verdad? Sí. Aunque cada quien tiene su preferencia política, las organizaciones empresariales trabajamos para que le vaya bien al país. Ok, interesante, Waldo, te quiero agradecer nuevamente, gracias por habernos acompañado. Y como siempre, estamos muy abiertos a conocer estos informes que son, desde luego, insumos pertinentes para seguir conociendo cuál es el ADN que tiene la economía del país. Gracias por habernos acompañado. Un gusto. Te agradezco muchísimo. Nos vamos 7:23, pausa y regresamos con el ministro de Gobernación y también presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, con quien vamos a hablar precisamente sobre esta alerta verde y desde luego todas las acciones de emergencia que se están tomando de cara a las amenazas de lluvia que tenemos en el país. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a conocer otro tema importante, pero antes recordarles a ustedes que pueden participar y ganar con Coaspae Innova, aperturando una cuenta por depósitos a plazo fijo de $10,000 más $100 en aportación, por lo que usted recibe un cupón para participar en la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200. También hay otra oportunidad abriendo una cuenta de ahorro programado Innova con $100 más $100 en aportación para recibir un cupón y participar en la rifa de otro vehículo tipo Mercedes-Benz, pero modelo A180. Así es que gracias a Coaspae Innova usted participa y tiene la oportunidad de ganarse un vehículo nuevo. 2 vehículos nuevos, ahí está. Bueno, quiero darle la más cordial bienvenida al ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial y también presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, al licenciado Juan Carlos Videgaín. Gracias por acompañarnos, ministro. Muchas gracias por la invitación y es un placer estar aquí con todos ustedes. Muy activo, especialmente cuando en el país tenemos una alerta verde, producto de todas las amenazas de lluvia que han estado arreciando en los últimos días, ministro. Sí, así es. Desde el 20 de agosto se decretó la alerta verde. Desde entonces hemos estado muy atentos a lo que sucede. Lamentablemente hemos tenido unas situaciones que han golpeado algunos sectores de nuestro territorio, como es el caso de Chalatenango. Y el domingo tuvimos unas lluvias de la parte norte de nuestro país, pero hubo una situación particular que fue una bóveda del lado de Honduras, de una quebrada que colapsó. Ese colapso de esa bóveda provocó unas inundaciones en Citalá, en la frontera del Poy, pero en consecuencia el impacto más grande lo recibió el municipio de San Ignacio, que está abajo de Citalá. Claro que no son estas imágenes. No, estas imágenes creo que son de San Salvador, sí, del área metropolitana, y que también hemos tenido abnegaciones de calles en los últimos días. Y ya vamos a hablar de eso, pero sí. Regresemos a Citalá, porque creo que es un punto de experiencia que, bueno, todos estábamos atentos que había pasado ahí. Sí, correcto. Por el colapso de esta bóveda del lado de Honduras, que colinda con el Poy, el municipio de Citalá, se vino a la creciente, se inundó el plantel de la aduana, no pasó a más, pero en el municipio de San Ignacio recibió todo el impacto y tuvimos afectaciones con más de 120 viviendas inundadas y 233 personas afectadas. Se activó la Comisión Nacional de Protección Civil junto con la Comisión Municipal y se atendieron las víctimas diligentemente. Gracias a Dios no tuvimos daños humanos, no tuvimos pérdidas humanas, perdón, y posteriormente a la crisis pues se atendieron, se vieron cuáles son sus necesidades y actualmente hay una comisión que es parte ahora de la atención de emergencias, no solo
tenemos prevención, como siempre lo decimos, tenemos también la atención de la emergencia como tal, pero también tenemos post la emergencia, en la cual siempre vemos las pérdidas que tienen las personas, la asistencia social, se activan diferentes carteras de Estado junto con la municipalidad afectada para poder dar una atención adecuada post las emergencias o las crisis a la población. Eso es en lo que estamos ahorita. También se está haciendo trabajos de mitigación para que esto no vuelva a pasar. En La Palma también tuvimos otro tipo de situaciones que no eran consecuencia del mismo tema de la bóveda, pero sí del mismo temporal del momento y que vive el país. Es decir, tenemos tormentas de moderadas a fuertes, según tenemos tormentas, revisé un poco el diagnóstico, el pronóstico que presentan las autoridades. Tenemos de moderadas a fuertes desde el 20 de agosto y se mantiene la alerta. Ok, ministro, este es uno de los, digamos, hablar del tema de emergencia producto de la temporada lluviosa del país, es regresar un poco a lo que creo que conversábamos con usted la vez anterior, y es que precisamente el país, la región, es altamente vulnerable, precisamente por todos los desarreglos o las desatenciones que ha tenido el tema del ordenamiento territorial. Yo creo que es el punto de partida que nos puede llevar a comprender mejor los grandes desafíos que como país debemos tener. Así es, de hecho, esta es la consecuencia, la vulnerabilidad que el país vive, es la consecuencia del mal desarrollo, es la consecuencia del desorden en el cual hemos ido creciendo como país. No ha habido un buen plan, no ha habido un plan maestro en el cual nos da una dirección correcta para que el país no tenga vulnerabilidad. Y no solo implica en vulnerabilidad, sino también es en la crisis alimentaria y en otra serie de cosas o consecuencias que hacen que no tengamos un buen crecimiento o un buen desarrollo planificado previamente. Y este es una consecuencia de ello. Cada vez que llueve, en un ratito, en las calles del área metropolitana, en otras cabeceras departamentales como San Miguel y Santa Ana, se inunda inmediatamente en cuestión de minutos. Eso significa que ya los sistemas de drenajes de aguas lluvias están colapsados, hay un montón de aguas negras conectadas ilegalmente a las aguas lluvias, eso también complica. Y adicional a eso, la tormenta, pero también la mala cultura que tenemos de tirar la basura a la calle, viene a ser una fórmula complicada, la cual nos deja como consecuencia unas inundaciones en corto plazo. A ver, ahí sí veíamos, y ya colocándonos en el plano de la capital, estas imágenes que me parece que son el reflejo de lo que estamos hablando, producto de, obviamente, de un factor cultural, como usted bien lo dice, ¿verdad? El tema de la basura viene siendo quizás el principal factor de atascamiento de los tragantes y por consecuencia tenemos este tipo de situaciones. Pero también tiene que ver con el tema de inversión, y hablo de inversión sobre todo cuando se trata de ver si es o no, de alguna manera, ¿cómo se le llama? A la parte esta, la parte hidráulica, es decir, si realmente toda la situación de tuberías de la ciudad capital rinde debido a todo el crecimiento desproporcional, regresando al tema de ordenamiento, que hablábamos anteriormente. Sí, correcto. De hecho, yo recuerdo que en el 2019 y 2020, antes de que nos golpeara la pandemia, el Ministerio de Obras Públicas y ANDA tenían unos proyectos de inversión para esta infraestructura, los cuales fueron negados y nunca salieron esos proyectos. Muy probablemente en esa época la asamblea que estaba hubiera sido más diligente y probablemente este impacto que tuviéramos se viera menor del que está ahorita. Obviamente esto no se arregla en un año ni en 2 años, pero había que comenzar. No nos dejaron comenzar. Ahora, gracias a Dios, tenemos una asamblea con una configuración que nos beneficia enormemente, que piensa en la población salvadoreña y que se apega mucho a los proyectos que le hacen impactos a la población. Así que esperamos muy pronto, ahorita que nos estamos recuperando, que estamos, ya atendimos la pandemia, seguimos en pandemia, pero gracias a Dios estamos saliendo muy avantes de ella. Y ahora vienen todos estos proyectos que estamos seguros que cuando se comiencen a realizar vamos a poder minimizar mucho estos impactos que estamos teniendo por
errores de diseño o desidia en las cosas de muchos años atrás. Bueno, yo recuerdo que, no recuerdo en qué administración, pero sí fue en la administración de los últimos 2 gobiernos antes de este, que se hicieron ciertos cambios y también inversiones, hablando de estas tuberías en el sector de la 25, toda la 25, recuerdo, creo que en el Paseo General Escalón también, pero no sé si eso quedó a medias o simplemente al final terminó no dando el rendimiento que se esperaba, porque aquí podemos tener digamos, una condición de infraestructura hidráulica, pero si en la medida de que vamos creciendo desordenadamente y no le vamos dando atención cómo tratar, digamos, en este caso las aguas lluvias, creo que vamos a caer siempre en el mismo error. Voy a hacer una pausa, ministro, y seguimos un poco en el análisis también. Entiendo que se han activado todas las comisiones departamentales y municipales. Vamos a hablar también de esto. Vamos, 7:35. Gracias a usted por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, cerremos un poquito este ciclo de crecimiento que ha tenido la población, hablar de ordenamiento para evitar, obviamente, que colapsen las tuberías. Por eso hacíamos un poco con el ministro de Gobernación esta mañana, Juan Carlos Vidagaín, hacíamos digamos, una memoria de cómo en el pasado, no sé si fue en el gobierno, en la administración del presidente Funes o Sánchez Serén, que se hicieron cambios dentro de las tuberías en la 25 Avenida y también en el Paseo. Pero seguramente estos no tuvieron el efecto per se deseado, precisamente por lo que hablábamos. Pues mientras no hayan otras medidas colaterales, no se puede lograr un objetivo como tal. Sí, no, y además algo importante que hay que destacar de que parches no son soluciones. No son soluciones ni a corto plazo. Entonces lo que se hacían eran parches, tal vez tenían algún interés en esa zona, se hacía cierto trabajo, pero no se hacía un trabajo integrado, completo, que tenía que tener el suficiente diseño dinámico como para que hubiera una solución a largo plazo. Entonces esa era la situación también. Si ustedes pueden ver, las soluciones, las estrategias o los proyectos de estos gobiernos son integrales. No solo es ataquemos el tema puntualmente, sino que también se ven las consecuencias o también se ven otros temas secundarios que deben de arreglarse y deben de complementarse para que el proyecto principal tenga éxito. Y eso es lo que no se ha visto en los gobiernos anteriores. Eso es muy importante. Ministro, el grado de afectación que tenemos hoy, me decía que es producto del huracán Grace, que tuvimos la semana pasada, estuvo de alguna manera arreciando la zona. Así es, han sido consecuencias de ese sistema que pasó, todavía se mantiene la lluvia, todavía mantenemos la alerta porque estamos esperando otro sistema, todavía tenemos lluvias en diferentes partes del territorio, así que hemos tomado la decisión de mantenerla. Mantenerla significa para que la población esté atenta, siga las medidas de precaución, sean muy diligentes a la hora de tomar decisiones e incluso a la hora de ser atendidos por los cuerpos o las instituciones de la Comisión de Protección Civil. Le decía que esto ha llevado, obviamente, bueno, entonces no es tanto una amenaza de la cual el Centro Nacional de Huracanes está advirtiendo, que se está colocando desde el sector, creo que de Costa Rica, la parte del Caribe. Está la amenaza en esa zona. Vamos a esperar el tránsito del sistema para ver qué es lo que sucede, para ver cómo se desarrolla y de acuerdo al análisis que nos dé el Centro de Huracanes, el Ministerio de Medio Ambiente. Ahí está. Este es el que yo le decía, que el Central Hurricane Center dice, quiero ver, sí, ahí está. Esta imagen de la cual nos pone en perspectiva de este nuevo sistema. Sí, correcto. Entonces, yo creo que en este día o mañana vamos a tener un pronóstico más acercado de lo que pudiéramos estar viviendo en nuestro territorio. De acuerdo a ese pronóstico, vamos a tomar las decisiones junto con el Ministerio de Medio Ambiente y la Dirección General de Protección Civil, si se mantiene la alerta verde, si se sube a la siguiente alerta o qué es lo que se hace. Ministro, se tiene una advertencia
¿va a tener influencia en nuestro territorio o por lo que nos muestra la imagen, será de alguna manera no muy, digamos, afectivo para la zona? Pues yo creo que es muy temprano decirlo, aunque todo lo que pasa en ese sector, siempre las colitas, las lluvias nos terminan afectando, y lo que hablábamos al principio, tenemos un sistema ya obsoleto y eso, una pequeña lluvia, siempre nos pone en apuro, aunque no hayan alertas. Así que yo creo que siempre tenemos que tener las medidas de seguridad y estar prevenidos ante cualquier cosa, porque estamos en temporada invernal y definitivamente falta un par de meses para que la temporada cese. Bueno, hay que destacar que esta imagen es desde luego una de las proyecciones que hace el National Hurricane Center de Miami, pero que obviamente los sistemas o este modelo puede variar de acuerdo al comportamiento mismo que tenga, por las condiciones que se generen, temperaturas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, claro. Ya es un área más técnica, pero que sí de alguna manera ha llevado a ustedes como gobernación y en este caso usted como presidente a alertar a las comisiones departamentales y municipales. Cuénteme un poquito sobre eso. No solo eso, nos ha llevado también a hacer una reingeniería o activar cosas que nunca habían estado en funcionamiento. Por ejemplo, una de las deudas que estamos saldando, como bien lo dice el presidente Nayib Bukele, estamos saldando deudas con este gobierno, y una de las deudas que estamos saldando es que nunca se había hecho un plan de reducción de riesgos. Desde que existe la Dirección General de Protección Civil, no se tenía un plan de reducción de riesgos en nuestro país, y es algo que la norma dicta tener en todos los países que hay una institución como Protección Civil. También hemos estado actualizando el plan de respuesta, Plan Nacional de Respuesta, el cual se debe de actualizar cada 5 años, tampoco se había actualizado, y un plan de contingencia para terremotos. Desde hace 11 años no se había activado ese plan, y la norma dice que ese plan tiene que estarse activando cada 5 años. Otro plan que estamos actualizando, que nunca se había hecho, desde que existe Protección Civil, y que la norma también dice que se debe hacer cada 3 años o después de cada emergencia, es el manual de funcionamiento de emergencias de las comisiones departamentales de Protección Civil y las comisiones municipales. Esto es lo mismo de lo que hablábamos desde el inicio, de que por qué es que somos tan vulnerables, es porque nunca tuvimos una planificación previa, nunca pensamos a futuro, siempre mirábamos hasta donde nos llegaba las narices o hasta nuestros zapatos, no mirábamos el horizonte, no mirábamos más allá, y no nos preparábamos para nada ante las cosas que podían venir o cómo deberían de funcionar. Entonces, estamos haciendo toda esta reestructuración, y eso significa hacer una serie de planes o de manuales de operación y de función para que cada quien sepa qué es lo que tenga que hacer. Eso incluye las comisiones municipales, incluye las comisiones comunales, incluye las departamentales, que los gobernadores son los presidentes de las comisiones departamentales de Protección Civil, y arriba está la Dirección General de Protección Civil y la Comisión Nacional, que son todas las instituciones de gobierno que conforman esta. Entonces, estamos haciendo una serie de arreglos y de ajustes para que el sistema de protección civil pueda dar una buena respuesta a las emergencias y poder dar un buen servicio a la población salvadoreña. Mire, ministro, esto de los ajustes y actualizaciones que pueden hacerse, obviamente tienen aspectos muy medulares, como por ejemplo el tipo de fondos para poder atender una emergencia, la activación misma de otros actores que deberían de estar involucrados. Cuénteme un poquito sobre esa genealogía que puede permitirnos en este momento creer de que las cosas van de alguna manera a mejorarse de conformidad a poder atender una emergencia como las que en algunas veces nos ha encontrado desprotegidos, digo, bajo esa misma mirada. Sí. Voy a hacer una pausa y regreso nuevamente para que ampliemos un poquito sobre ello. Gracias por estar con nosotros. A usted, gracias por estar enviando también sus comentarios. Ya vamos a darle lectura. Si usted tiene alguna sugerencia, alguna emergencia en alguna zona de la que usted vive, por favor, hágala llegar. Recuerde, ahí están nuestras líneas de comunicación para interactuar y trasladárselas a nuestro invitado. Gracias. Acá nos dicen, gracias a las horas de investigación que la Comisión Departamental de San Vicente ha hecho,
y también en Tecoluca no se han tenido las inundaciones que en el pasado había. Aquí está ya un primer resultado precisamente de todo eso, de la activación y de la actualización de las leyes. Voy a la pausa, no me cambie, regresamos. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias por estar con nosotros. Vamos a aprovechar estos últimos minutos para ponernos al tanto también de este nivel de acción, prevención que debe de tenerse cuando se trata de enfrentar un periodo lluvioso como el que estamos viviendo hoy en día. Tenemos una alerta verde, obviamente se va a mantener. Vamos a ver el comportamiento, decía usted, de cuál sea este fenómeno que se ha identificado en la zona del Caribe. Veamos un poquito también el comportamiento del agua, el rescate que hubo, por ejemplo, de la crecida del río Lempa en el sector de Metapán, si no me equivoco, y que de alguna manera desemboca en el tema de el Bajo Lempa, que es allí precisamente donde viene un poco la inquietud de mi pregunta, cuando se trata de accionar el plan de emergencia y sobre todo la evacuación de las personas. ¿Están listos los albergues para poder atender o en algún momento están siendo de alguna manera ocupados por digamos, la emergencia que nos llevó el COVID-19 para adecuar ahí también pequeños recintos de hospitales, ministro? Sí. Cuéntenos un poquito sobre ahí. Bueno, el primer tema sobre el rescate en Metapán, lamentablemente unos pescadores quedaron atrapados, gracias a Dios no sufrieron ningún daño adicional a los momentos de angustia que vivieron. Ellos dejaron que la creciente en ese islote donde se pueden ver en las imágenes subiera demasiado y ya no pudieron acercarse a la orilla del río. Se activó inmediatamente la Comisión Municipal, la Comisión Nacional y pedimos apoyo al Ministerio de Defensa, el cual es una institución que conforma también la Comisión Nacional de Protección Civil, y ellos muy heroicamente fueron a hacer el rescate vía aérea y gracias a Dios pues salvaron a las 4 personas que estaban en un eminente peligro. Ahí vemos, por cierto, esas imágenes fueron importantes para ilustrar un poco digamos, decía usted, dejaron crecer el río, pero yo creo que es importante también tomar criterios a la hora de estar en cualquier tipo de actividades y ver el riesgo al que se someten, porque gracias a la Fuerza Armada y a este sistema de evacuación se logró hacer, porque la crecida del río se ve que es fuerte. Y ¿no? fue rápida, ellos de seguro lo venían venir, pero tal vez decían, esperémonos 5 minutos, 10 minutos, y en lo que fueron jugando con la suerte, fue demasiado tarde y quedaron atrapados. Sí, es importante ese criterio, autoprotegernos, entender de que hay cosas que no podemos controlar y que sobre todo tenemos que pensar en nuestras familias y en nosotros. Era el ministro de la Defensa quien estuvo al frente también de esa operación. Sí, el ministro de la Defensa estuvo al frente de la operación, fue muy exitosa, gracias a Dios. Así es. Veamos el Bajo Lempa. ¿Cómo está también el tema de las descargas de CEL? Sí, bueno, han estado activas como son esta temporada. Hay una buena comunicación con CEL, hay una buena comunicación con la comunidad. Es parte también del funcionamiento de Protección Civil y las comunidades, las comisiones comunales y departamentales que están en una constante comunicación. CEL hace sus respectivos avisos, la comunicación fluye y gracias a Dios hasta el momento no hemos tenido ningún problema al respecto. ¿Y los albergues en qué condición están? Los albergues, tenemos varios albergues previamente equipados, que fue parte del plan invernal. Parte de atender las emergencias y dinamizar el ministerio fue crear la nueva dirección de albergues. Teníamos esa carencia cuando encontramos el ministerio para poder atender las emergencias, ya que no había una dirección como tal que hiciera las funciones de la gestión administrativa antes, durante y después de una crisis. Protección Civil hace las funciones de prevención, de mitigación y atiende la crisis en temas de emergencia junto con las instituciones como las instituciones que lo conforman, pero también hacía falta una dirección la cual tuviera el detalle específico de poder atender los albergues. Entonces, esto nos dio como un buen resultado varios albergues en diferentes puntos del territorio, así como se diseñó el plan invernal.
se diseñó en base a historia, en base a información, a data. Vimos que habían 20 años de historia y se hizo un mapa de calor. Nos dimos cuenta donde habían siempre afectaciones. Ahí fue donde se aplicó la parte preventiva y de mitigación del plan invernal. Y paralelo, ahí fue donde nosotros dijimos que teníamos que instalar esos albergues preventivos, que era donde tradicionalmente siempre nos ocasionaba un movimiento de personas para poder ser refugiadas. Tenemos varios albergues en todo el territorio, están de forma estratégica en todos los departamentos, y estos funcionan como albergues ya preestablecidos, pero también como bodegas más cerca de lugares donde tradicionalmente suceden cosas. Quisiéramos tener un albergue por municipio, no se puede. Actualmente tenemos unos planes en desarrollo para poder hacer eso, pero con estos albergues no solo atendemos gente de esos municipios o de esos lugares cerca, sino que también nos sirve, si no podemos llevar gente hacia esos albergues, tener los insumos en corto tiempo para poderlos hacer llegar a lugares tal vez inhóspitos, que sale más fácil llevar insumos que trasladar personas hacia el albergue. ¿Se está monitoreando el nivel, el caudal del río Lempa tras estas descargas? Sí, es parte del trabajo constante, se está monitoreando y hasta el momento no hemos tenido. ¿Está en los niveles normales Lempa, por ejemplo, hablando de la zona de Baja? Ahorita no les sabría decir en qué niveles está, pero dependemos mucho de la comunicación que nos hace CEL a la Dirección de Protección Civil, y cuando hay un aviso de descarga hay unos horarios que se cumplen y con esos horarios las comunidades y los municipios que conforman o que pasan en el recorrido del río y de sus descargas, pues se activan para evitar tragedias, y hasta ahorita ha sido muy eficiente. Aquí hay una pregunta muy interesante que tiene que ver con el tema de las bóvedas. San Salvador tiene muchas bóvedas y se están creando muchos huecos en las calles, por ejemplo. Sí. ¿Tiene algún diagnóstico? Y creo que esto más le corresponde, pero también ustedes al Ministerio de Obras Públicas, pero sí sé que el problema es estas cárcavas que se abren, que se hacen. Sí, lamentablemente es lo que hablábamos al principio, tenemos un problema sistemático. Cuando comenzó el plan invernal en abril se hizo una limpieza masiva y se sigue haciendo limpieza masiva de las bóvedas, del alcantarillado, de las aguas negras. Se ha sacado una cantidad enorme de basura desde que comenzó el plan invernal en abril, se han limpiado ríos. Y lamentablemente la gente sigue tirando basura, todo esto se acumula y es la consecuencia que tenemos de que se hacen pequeños puntos de crisis en las calles, y es donde vemos estas afectaciones. Pues ahora diligentemente se activan rápido las medidas de emergencia junto con el Ministerio de Obras Públicas y Fovial. Fuera ideal que no sucediera esto, pero sucede, y cuando ya tengamos una infraestructura renovada, estoy seguro de que vamos a ver mucho menos estas situaciones todos los días. Bueno, el tiempo se me fue. Quiero agradecerle, ministro, que nos haya acompañado. Gracias a usted. Entiendo también que se está haciendo una apuesta muy importante para poder llevar a un nivel mucho mayor en términos profesionales la escuela de bomberos, algo así. Así, ¿no? Es, no solo la escuela, sino que los que tenemos ahorita los estamos reforzando, estamos haciendo una gran inversión. Vamos a reclutar más bomberos y estamos haciendo una inversión para que tengan el equipo ideal, un equipo renovado con tecnología de última generación, no solo para que atiendan incendios, sino que para que nuestros héroes también, cuando los atiendan, tengan una protección ideal para su integridad física. Bueno, y vaya este saludo y este reconocimiento también para esos héroes anónimos, ¿verdad? Que a la hora de un incendio obviamente ponen en riesgo su vida y toda la profesionalidad que los lleva. Así es que un saludo muy especial a todo el cuerpo de bomberos. Los admiramos mucho. Muchísimas gracias. Ministro, gracias por haberme acompañado. Como siempre, un gusto conversar con usted. Gracias por la invitación. Gracias por ponernos al día también cómo está la situación. Dios lo quiera, no pase a más y que tengamos sistemas de lluvias normales, ¿verdad?, propios de la época y que no nos vaya a llevar a ninguna emergencia. Primero Dios. Hay que tomar las precauciones del caso. Gracias, pásenla bien. Y como siempre, recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.